Señor, no entré. Ellos lo están esperando. Santiago Valdés frenó en seco. La lluvia golpeaba el parabrisas de su Mercedes mientras las palabras de la niña resonaban en sus oídos. Una niña en su garaje privado. ¿Quién eres?, gritó, pero solo encontró silencio. Bajó del auto con el corazón acelerado. El garaje estaba oscuro, apenas iluminado por las luces automáticas. Buscó con la mirada, pero no vio nada, solo las sombras de sus otros autos y el eco de la lluvia contra el techo. ¿Hay alguien ahí?, preguntó al vacío. Nada. Santiago caminó hacia la puerta que conectaba con su mansión, insertó la tarjeta de acceso y esperó el pitido familiar del sistema de seguridad, pero no sonó nada. ¡Qué raro! Abrió la puerta con cuidado. La casa estaba completamente a oscuras. Encendió las luces del pasillo y notó algo que lo hizo retroceder. Había huellas de lodo en el piso de mármol, huellas que no eran suyas. Sacó su celular y marcó al jefe de seguridad. Ricardo, algo raro está pasando en mi casa. El sistema no está funcionando. Y señor Valdés, ¿está usted bien? Hemos estado tratando de contactarlo. Detectamos una intrusión hace una hora, pero perdimos la señal. Santiago sintió un escalofrío. Se dirigió a la sala principal encendiendo todas las luces a su paso. Los muebles estaban en su lugar, pero algo no encajaba. El jarrón de cristal, que siempre estaba en la mesa del centro, ahora estaba corrido unos centímetros. Los cojines del sofá no estaban como él los había dejado. Ricardo, llama a la policía. Alguien entró a mi casa. Ya vienen en camino, señor. ¿Puede salir de ahí hasta que lleguen? Santiago subió las escaleras rápidamente. Revisó su habitación, su estudio, el cuarto de huéspedes. Todo parecía normal, pero esa sensación de invasión no se iba. Alguien había estado ahí, alguien había caminado por sus pasillos, había tocado sus cosas. 20 minutos después, 3 patrullas rodeaban su mansión. Los policías revisaron cada rincón mientras Santiago esperaba en el jardín empapándose bajo la lluvia. Señor Valdés, se acercó un detective de mediana edad. Encontramos evidencia de que efectivamente alguien forzó la entrada por la ventana trasera de la cocina, pero no se llevaron nada. Es extraño. Nada, nada. Sus obras de arte, joyas, electrónicos, todo está en su lugar. Parece que quien entró no venía a robar. Santiago pensó en las palabras de la niña. Ellos lo están esperando. ¿Quiénes? ¿Por qué, detective? Vi a una niña en mi garaje. Me advirtió sobre algo. El policía alzó una ceja. ¿Una niña la conoce? No, nunca la había visto. Estaba sucia, mojada. Me dijo que no entrara, que alguien me estaba esperando. ¿Y dónde está ahora? Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. El detective anotó algo en su libreta. Vamos a revisar las cámaras de seguridad de la zona. Tal vez captaron algo. 2 horas después, cuando los policías se fueron, Santiago se quedó solo en su enorme casa. Se sentó en su estudio con un vaso de whisky, pero no podía concentrarse en nada. La imagen de esa niña no se le quitaba de la cabeza. Sus ojos grandes y asustados, su voz ronca, advirtiéndole del peligro. ¿Quién era? ¿Por qué estaba en su garaje? Y más importante, ¿cómo sabía que alguien lo estaba esperando? Su celular sonó. Era Ricardo. Señor, revisé todo el sistema. Alguien lo desactivó desde adentro. Weber hizo esto. Conocía los códigos. Santiago apretó el vaso con fuerza. Desde adentro. Sí. Alguien de confianza. Alguien con acceso. La llamada terminó y Santiago se quedó mirando la lluvia a través de la ventana. En algún lugar de esta ciudad, una niña había arriesgado su seguridad para salvarlo, y él ni siquiera sabía su nombre. Pero iba a averiguarlo. Santiago no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña. Sus ojos grandes y oscuros, su pelo mojado pegado a la cara, la forma desesperada en que le había gritado la advertencia. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo para salir. Tenía que encontrarla. Empezó por el garaje buscando cualquier pista. Revisó cada rincón, cada sombra donde podría haberse escondido. Nada. Pero al salir a la calle notó algo que no había visto la noche anterior. Una lata de refresco vacía junto a la puerta de su casa. Estaba mojada por la lluvia, pero no oxidada. Era reciente. Disculpe, le dijo al jardinero de la casa de al lado. Ha visto por aquí a una niña como de 8 o 9 años, flaca, con ropa sucia. El hombre negó con la cabeza. No, señor, por aquí no pasan niños. Este barrio está muy vigilado.
Santiago subió a su auto y comenzó a recorrer las calles cercanas. Habló con porteros, vendedores ambulantes, guardias de seguridad. Nadie había visto a ninguna niña. Hacia el mediodía llegó a una estación de servicio a unas 10 cuadras de su casa. El empleado, un hombre mayor con bigote gris, lo miró con curiosidad cuando le describió a la niña. Ah, sí, la Luz. Luz. Así le decimos. No sabemos su nombre real. Viene por aquí seguido con un perro viejo. A veces le damos algo de comer. Santiago sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde vive? No tiene casa. Duerme en el estacionamiento abandonado que está a 3 cuadras. El que era del supermercado que cerró el año pasado. Está sola, solo con el perro. Es una niña rara. No habla mucho, pero es lista, muy lista. Santiago le agradeció y se dirigió al estacionamiento. Era un lugar desolado, lleno de maleza y basura. Los restos de un edificio de concreto se alzaban como un esqueleto gris. Caminó entre los escombros, llamando la Luz. Luz. Un ladrido ronco le respondió desde el fondo del estacionamiento. Santiago se acercó y vio una pequeña estructura hecha con cartones y láminas de metal. Parecía una casa de muñecas, pero era real. Luz, soy yo, el señor de anoche. Solo quiero hablar contigo. Silencio. No te voy a hacer daño. Solo quiero agradecerte por haberme ayudado. Un perro viejo y flaco salió de entre los cartones. Tenía el pelo café y los ojos cansados. Miró a Santiago con desconfianza, pero no ladró. Hola, amigo, le dijo Santiago suavemente. ¿Dónde está tu amiga? El perro movió la cola levemente y se acercó. Santiago le extendió la mano, y el animal la olió antes de permitir que lo acariciara. Luz, sé que estás ahí, solo quiero hablar. Váyase. La voz sonó desde adentro del refugio. Era la misma voz de la noche anterior. No me voy a ir hasta que me expliques cómo sabías lo que iba a pasar en mi casa. No sé nada, solo los vi. ¿A quiénes, Luz? Asomó la cabeza. Tenía el pelo más sucio que la noche anterior y una cortada pequeña en la mejilla, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes y llenos de miedo. A los tipos raros estaban esperando en su casa. ¿Qué tipos? 2 hombres, uno alto y flaco, otro gordo con tatuajes en los brazos. Estaban escondidos en el jardín de atrás. Santiago se acercó más. ¿Los conoces? No, pero no tenían cara de buenos. Porque me ayudaste. Ni siquiera me conoces. Luz se encogió de hombros. Porque usted no tiene cara de malo. Santiago sintió algo extraño en el pecho. Ash. Hacía años que nadie le había dicho algo tan simple y tan honesto. ¿Tienes hambre? Luz dudó un momento antes de asentir. Espérame aquí. Voy a traerte comida. No va a volver. Sí, voy a volver. Santiago se alejó y Luz gritó. Todos dicen eso, pero él ya había decidido iba a volver. Y no solo con comida. 1 hora después regresó con bolsas de McDonald's, ropa nueva y una manta. Luz lo miraba desde su refugio con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Te dije que iba a volver. Por primera vez, Luz sonrió. Era una sonrisa pequeña y tímida, pero era una sonrisa. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Santiago. Luz. Luz Morales. Mucho gusto, Luz. Yo soy Santiago y así comenzó todo. Santiago regresó al día siguiente y al otro y al otro. Cada mañana, después de revisar sus correos y hacer algunas llamadas de trabajo, manejaba hasta el estacionamiento abandonado con comida, agua y alguna cosa que pensaba que Luz podría necesitar. Al principio ella apenas salía de su refugio de cartón, pero poco a poco comenzó a confiar. ¿Por qué sigue viniendo?, le preguntó Luz una mañana mientras compartían unos sándwiches sentados en el suelo. Porque me gusta hablar contigo. Nadie habla conmigo. Pues yo sí. El perro que se había acostumbrado a Santiago dormía a sus pies. Luz le había puesto canela por su color café. ¿Hace cuánto que vives aquí?, preguntó Santiago. Como 6 meses. Antes estaba en otro lugar, pero llegaron unos tipos que me molestaban. Y antes de eso Luz se puso tensa en un hogar, pero no me gustaba. ¿Por qué? La señora que cuidaba era mala, nos gritaba mucho y había un señor que se cayó y miró hacia otro lado. Santiago sintió rabia, pero trató de no demostrarlo. Has vivido en muchos hogares, en 5. Siempre pasa algo malo y me tengo que ir. ¿Y tus papás? No tengo. Mi mamá murió cuando yo tenía 4 años. No conocí a mi papá. Santiago guardó silencio. Pensó en su propia soledad, en los 2 años que habían pasado desde que murió Carmen, su esposa, en lo vacía que se sentía su casa enorme,
en las noches largas, sin nadie con quien hablar. ¿Usted tiene familia?, preguntó Luz como si hubiera leído sus pensamientos. Tuve una esposa, se llamaba Carmen. Murió hace 2 años. Cáncer. Santiago la miró sorprendido. ¿Cómo sabías? Cuando alguien muere joven casi siempre es cáncer o un accidente. Fue cáncer. La extraña. Todos los días Luz asintió como si entendiera perfectamente. Yo extraño a mi mamá, pero ya casi no me acuerdo de su cara. ¿Tienes fotos de ella? No. Se perdieron cuando me llevaron al primer hogar. Santiago pensó en las docenas de fotos de Carmen que tenía en su casa, en los álbumes que no se atrevía a abrir porque dolían demasiado. ¿Sabes leer?, le preguntó. Sí, muy bien. En el último hogar había muchos libros. Era lo único bueno de ese lugar. ¿Cuál es tu libro favorito? Harry Potter. Leí todos. Me gustaba imaginar que yo también era una huérfana con poderes mágicos y que algún día alguien iba a venir a rescatarme. Santiago sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué más te gusta hacer? Observar a la gente. Desde aquí puedo ver la parada de autobús. Me invento historias sobre las personas que pasan, como que esa señora de vestido azul es una espía o que ese señor gordo en realidad es un millonario que se viste de pobre para que no lo reconozcan. Santiago se rió. ¿Y qué historia te inventaste sobre mí? Luz lo miró con sus ojos grandes y serios. Que usted es un señor rico que está muy solo y que necesita a alguien que lo cuide. Igual que yo, necesito a alguien que me cuide. La respuesta lo dejó sin palabras. Esta niña de 9 años había visto directamente dentro de su alma. ¿Y si fuera cierto? ¿Y si los dos nos necesitáramos? No sé, nunca me ha pasado. A mí tampoco. Se quedaron callados un rato viendo pasar los autos en la calle. ¿Usted tiene una casa muy grande?, preguntó Luz. Sí, demasiado grande. ¿Con cuántos cuartos? 8. Pero yo solo uso 1. ¿Y qué hace en una casa tan grande él solo? Nada. Trabajo, veo televisión, duermo. Es una vida muy aburrida. No tiene amigos. Tengo socios, empleados, conocidos, pero amigos no realmente. Luz lo miró con pena. Eso es triste. ¿Y tú tienes amigos? Solo Canela, pero él es un perro. Los perros son los mejores amigos. Es cierto, nunca te mienten ni te abandonan. Santiago miró a Luz sentada en el suelo sucio de un estacionamiento abandonado, pero hablando con una sabiduría que muchos adultos no tenían. Esta niña había visto más dolor que él en toda su vida, pero aún conservaba algo puro en sus ojos. Luz, ¿te gustaría venir a conocer mi casa? Ella lo miró con desconfianza. ¿Por qué? Porque me gustaría enseñártela y porque creo que tanto tú como yo necesitamos un poco de compañía. Luz dudó un largo momento. ¿Puedo llevar a Canela? Por supuesto. ¿Y puedo irme cuando quiera? Cuando quieras. Luz miró a Canela, que movió la cola como si entendiera la conversación. Está bien, pero solo por un rato. Es muy grande, susurró Luz al entrar a la mansión de Santiago. Sus ojos recorrían el techo alto, las escaleras de mármol, los cuadros enormes en las paredes. Canela caminaba pegado a sus piernas, también intimidado por el tamaño del lugar. ¿Vive aquí solo?, preguntó su voz sonando pequeña en el gran vestíbulo. Solo yo, respondió Santiago cerrando la puerta. Bueno, viene una señora a limpiar 2 veces por semana, pero el resto del tiempo estoy solo. Luz caminó despacio, tocando apenas las cosas con la punta de los dedos, como si tuviera miedo de romper algo. ¿Puedo sentarme en el sofá? Claro, es tu casa también mientras estés aquí. Luz se sentó en la orilla del sofá de cuero muy derecha, con las manos en las rodillas. Canela se echó a sus pies. ¿Tienes hambre?, preguntó Santiago un poco. Ven, te enseño la cocina. La cocina era 3 veces más grande que todo el refugio de Luz en el estacionamiento. Ella miraba todo con los ojos muy abiertos. La isla de granito, los electrodomésticos brillantes, el refrigerador enorme. ¿Qué quieres comer? No sé qué hay. Santiago abrió el refrigerador. Estaba casi vacío. Algunas latas de refresco, yogurt vencido, sobras de comida china de 3 días atrás. La verdad es que no cocino mucho, admitió avergonzado. ¿Te parece si pedimos pizza? Me gusta la pizza. Mientras esperaban la comida, Santiago le mostró la casa. Luz se quedó fascinada con la biblioteca. ¿Ha leído todos estos libros?, preguntó pasando la mano por los lomos. No todos. Muchos eran de mi esposa. Puedo leer uno que quieras. Luz tomó un libro de cuentos de hadas y lo abrazó contra su pecho. Hace mucho que no leo un libro nuevo. La pizza llegó y se sentaron en el comedor grande. Luz comía despacio,
como si quisiera hacer durar cada bocado. Canela recibió su parte también. ¿Dónde durmió su esposa?, preguntó Luz de repente. En el cuarto principal. Pero yo ya no duermo ahí. Duermo en el cuarto de huéspedes. ¿Por qué? ¿Por qué me da tristeza? Luz asintió como si entendiera perfectamente. Cuando murió mi mamá, no pude dormir en mi cama por semanas. Dormía en el sofá de la sala. Ya. No te da tristeza. A veces sí, pero menos que antes. Después de cenar, Santiago puso una película en la sala. Luz se quedó dormida en el sofá a la mitad con Canela acurrucado junto a ella. Santiago los observó desde su sillón, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. La casa no se sentía vacía. Se acercó con cuidado y puso una manta sobre Luz. Ella se movió un poco, pero no despertó. Su cara se veía diferente cuando dormía, más joven, más inocente, sin el gesto de alerta constante que tenía cuando estaba despierta. A la mañana siguiente, Santiago despertó temprano y bajó a la cocina. Luz ya estaba despierta, sentada en el suelo junto a Canela, mirando por la ventana. «Buenos días», le dijo. «¿Dormiste bien?» «Sí. Hace mucho que no dormía en un lugar tan silencioso». «¿Tienes hambre?» «Sí, pero puedo pedirle un favor, el que quieras». «¿Puedo bañarme?» «Es que me da pena estar sucia en su casa tan limpia». Santiago sintió que se le partía el corazón. «Por supuesto. Te voy a mostrar el baño y te doy ropa limpia». «Canela, ¿puede quedarse conmigo?» «Claro». Santiago la llevó al baño del primer piso y le dio toallas limpias, jabón y champú. También le dejó una de sus camisetas viejas que le quedaría como vestido. «Tómate todo el tiempo que quieras», le dijo antes de cerrar la puerta. Una hora después, Luz salió del baño completamente transformada. Su pelo, ahora limpio, era de un color castaño claro precioso. Su piel, sin la suciedad, era blanca como la porcelana. La camiseta de Santiago le quedaba enorme, pero se veía como una niña normal. «Te ves muy bien», le dijo Santiago y ella sonrió tímidamente. «Me siento diferente, más liviana». Durante el desayuno, Santiago tomó una decisión. «Luz, ¿te gustaría quedarte aquí más tiempo?» Ella dejó de comer y lo miró con desconfianza. «¿Por qué?» «Porque me gusta tenerte aquí y porque creo que aquí estarías más segura. Y si cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión. Todos cambian de opinión conmigo». Santiago se inclinó hacia ella. «Yo no soy todos, Luz. Soy Santiago y te prometo que no voy a cambiar de opinión». Luz lo miró largo rato estudiando su cara. «Puedo pensarlo todo el tiempo que necesites». Pero Santiago ya sabía que no había vuelta atrás. Esta niña se había metido en su vida y en su corazón y él no la iba a dejar ir. Santiago había tomado una decisión. No podía seguir viendo a Luz vivir en la calle cuando él tenía una casa enorme y vacía. Pero sabía que las cosas no serían tan simples. Una niña sin familia no podía simplemente mudarse con un extraño, sin importar qué tan buenas fueran sus intenciones. Llamó a su abogada Patricia Vega, una mujer inteligente y práctica que había manejado sus asuntos legales durante años. «Patricia, necesito tu ayuda con algo delicado. Dime, quiero obtener la custodia de una niña». Hubo silencio del otro lado de la línea. «Santiago, que estás hablando en serio. Completamente en serio. ¿Es tu hija?» «No. Es una niña de la calle que es complicado de explicar. Ven a mi oficina hoy». Esto no es algo que se hable por teléfono. 2 horas después, Santiago estaba sentado frente al escritorio de Patricia explicándole toda la historia. Ella lo escuchó sin interrumpir, tomando notas. «¿Cuántos años tiene?» 9. Dice que se llama Luz Morales. ¿Tiene familia?» «No. Su madre murió cuando tenía 4 años. No conoce a su padre. Ha estado en hogares de menores, en 5 diferentes. Dice que siempre pasa algo malo». Patricia suspiró. «Santiago, esto va a ser muy difícil. El sistema de protección de menores no entrega niños a solteros sin experiencia previa, especialmente cuando hay diferencias socioeconómicas tan grandes. ¿Qué necesito hacer? Primero, necesitamos contactar a la trabajadora social asignada a su caso. Necesitamos su expediente completo, evaluaciones psicológicas, todo. Y después tú necesitas pasar por una evaluación completa, antecedentes penales, evaluación psicológica, visita domiciliaria, referencias personales. El proceso puede tomar meses y mientras tanto, ella sigue siendo responsabilidad del Estado». Santiago se sintió frustrado. «¿No puedo al menos ofrecerle un lugar temporal?» «No, officialmente. Si la tienes en tu casa sin autorización,
Técnicamente es secuestro. Esto es ridículo. Es la ley, Santiago. Está hecha para proteger a los niños. Protegerla. Está viviendo en la calle. Patricia abrió su computadora. Dame su nombre completo. Voy a buscar su expediente. Mientras Patricia trabajaba, Santiago pensó en Luz. Había pasado la noche en su casa otra vez, pero esta mañana había insistido en volver al estacionamiento. Decía que no quería molestar mucho, como si su presencia fuera una molestia y no lo mejor que le había pasado en años. Aquí está, dijo Patricia. Luz Morales, 9 años. Su trabajadora social es Mirta Gutiérrez. Tiene un expediente extenso. ¿Qué significa eso? 5 hogares diferentes en 5 años. Múltiples reportes de comportamiento difícil, tendencia a huir, episodios de agresividad. Eso no suena como la Luz que yo conozco. Los niños traumatizados a menudo se comportan diferente en diferentes ambientes. Voy a contactar a la señora Gutiérrez para agendar una reunión. 2 días después, Santiago estaba sentado en una oficina fría y gris del Ministerio de Desarrollo Social esperando a Mirta Gutiérrez. Cuando ella llegó, supo inmediatamente que iba a hacer una batalla. Mirta Gutiérrez era una mujer de unos 50 años, con cara de pocos amigos y una actitud que gritaba. He visto de todo y nada me sorprende. Sr. Valdés, dijo sin sonreír. Entiendo que está interesado en el caso de Luz Morales. Así es. Quiero ayudarla. ¿Ayudarla cómo? Darle un hogar, adoptarla si es posible. Mirta se rió, pero no había nada alegre en su risa. Señor, con todo respeto, usted no tiene idea de lo que está pidiendo. Luz Morales es un caso perdido. Disculpe. Ha estado en 5 hogares. En todos ha causado problemas. Es agresiva, mentirosa, manipuladora. Tiene serios problemas de abandono y confianza. Santiago sintió que la rabia le subía por el pecho. La niña que yo conozco no es así. La niña que usted conoce le está mostrando su mejor cara porque quiere algo de usted. Créame, he visto esto muchas veces. ¿Y cuál es su plan para ella? Seguir buscando un hogar especializado en niños con problemas de comportamiento. Mientras tanto, seguirá en custodia temporal del Estado en la calle. Si ella elige estar en la calle, no podemos obligarla a quedarse en los hogares. Ya no es una bebé. Santiago se paró del asiento. Esto es inaceptable. Señor Valdés, usted es un hombre rico y exitoso. Seguramente tiene mejores cosas que hacer que jugar al papá con una niña problema. Busque una esposa. Tenga sus propios hijos. Deje que los profesionales se encarguen de Luz. Santiago estaba a punto de responder cuando escuchó un ruido en el pasillo. Se acercó a la puerta y la abrió. Luz estaba ahí, pálida como un papel. Luz, ¿qué haces aquí? Vine a buscarlo. Canela se enfermó pero había escuchado suficiente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y salió corriendo hacia la salida. Luz, espera. Pero era demasiado tarde. Cuando Santiago llegó a la calle, ella ya había desaparecido. Santiago manejó como loco por toda la ciudad. Había empezado a llover otra vez, una lluvia fría que golpeaba el parabrisas con rabia. Revisó el estacionamiento abandonado, la estación de servicio, la parada de autobús donde a Luz le gustaba observar a la gente. Nada. ¿Ha visto a una niña? Le preguntaba a todo el mundo. Flaca, pelo castaño con un perro café. Nadie la había visto. Llamó a Patricia desde el auto. ¿Qué pasó?, preguntó su abogada. Luz escuchó lo que dijo esa mujer horrible. Se fue corriendo y no la encuentro. Santiago, cálmate. Los niños como Luz conocen la ciudad mejor que nadie. Sabe cómo cuidarse. Está lloviendo y su perro está enfermo. Vamos a encontrarla. Voy a llamar a algunos contactos. Tú sigue buscando. Santiago colgó y siguió manejando. La lluvia era cada vez más fuerte. Pensaba en las palabras de Mirta Gutiérrez. Caso perdido, manipuladora, problemas de comportamiento. ¿Y si tenía razón? ¿Y si él se había equivocado completamente sobre Luz? No, imposible. La niña que había conocido era inteligente, dulce, honesta, asustada, sí. ¿Pero quién no estaría asustado después de vivir lo que ella había vivido? A las 8 de la noche, empapado y desesperado, Santiago se acordó de un lugar que no había revisado, el parque cerca del hospital donde había llevado a Luz cuando se lastimó la rodilla 2 semanas atrás. Era un lugar tranquilo, con una marquesina grande donde se podía proteger de la lluvia. Llegó al parque y estacionó bajo un poste de luz. La lluvia había convertido todo en un mundo borroso y gris. Caminó hacia la marquesina gritando su nombre. Luz,
Luz, soy yo. Al principio no vio nada, pero después, en un rincón oscuro bajo la marquesina, distinguió una forma pequeña acurrucada en el suelo. Era Luz, empapada y temblando, con Canela echado a su lado. El perro se veía peor que antes, respirando con dificultad. Luz. Ella lo miró con ojos rojos de tanto llorar. Váyase, le dijo con voz ronca. No me voy a ir. Ya escuché lo que dijo esa señora. Soy un caso perdido. Soy manipuladora. Soy mentirosa. Santiago se acercó despacio, como se acerca uno a un animal herido. Esa mujer no te conoce. Si me conoce, ha leído mi expediente. Sabe todas las cosas malas que he hecho. ¿Qué cosas malas? Luz se limpió la nariz con la manga mojada. Me escapé de todos los hogares. Le pegué a un niño que molestaba a una niña más pequeña. Le grité feo a una señora que no nos daba suficiente comida. Robé un libro de una biblioteca porque no tenía dinero para comprarlo. Santiago se sentó en el suelo húmedo junto a ella. ¿Eso te hace un caso perdido? Todos dicen que sí. ¿Sabes qué creo yo? Luz lo miró sin responder. Creo que eres una niña que ha tenido que ser fuerte cuando debería haber estado protegida, que has tenido que defenderte cuando deberías haber estado jugando, que has tenido que sobrevivir cuando deberías haber estado siendo una niña. Pero hice cosas malas. Hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Eso no te hace mala persona. Luz empezó a llorar otra vez. Nadie me quiere de verdad. Todos se cansan de mí al final. Santiago sintió que se le partía el corazón. Se arrodilló frente a ella sin importarle que la lluvia lo empapara. Luz, mírame. Ella levantó la vista. Tú me salvaste una vez. Esa noche en mi garaje me advirtiste del peligro. Ahora déjame salvarte a ti. ¿Cómo? Ven conmigo. Vamos a pelear contra el sistema juntos. Vamos a demostrarles que se equivocan contigo. Y si al final usted también se cansa de mí. Santiago tomó sus manos pequeñas y frías entre las suyas. No me voy a cansar de ti, Luz. Te lo prometo. Todos prometen eso. Yo no soy todos. Soy Santiago y cuando yo prometo algo, lo cumplo. Luz lo miró largo rato como si estuviera tratando de leer algo en su cara. Canela está muy enfermo, susurró. Santiago miró al perro viejo. Respiraba con dificultad y tenía los ojos vidriosos. Vamos a llevarlo al veterinario ahora mismo. En serio, pero primero necesito que confíes en mí una vez más. ¿Puedes hacer eso? Luz dudó un momento, después asintió. Está bien. Santiago la ayudó a levantarse y cargó a Canela con cuidado. Los tres se dirigieron al auto bajo la lluvia. Santiago, dijo Luz cuando ya estaban en el auto. Sí, gracias por venir a buscarme. Siempre voy a venir a buscarte, Luz, siempre. Esta vez ella le creyó. El veterinario confirmó lo que Santiago temía. Canela tenía una infección pulmonar grave. Necesitaba tratamiento inmediato y cuidados especiales. ¿Se va a morir?, preguntó Luz con los ojos llenos de lágrimas. No, si lo cuidamos bien, respondió el doctor, pero va a necesitar medicamentos y descanso por varias semanas. Santiago pagó el tratamiento sin dudarlo. Esa noche los tres durmieron en la mansión, Luz en el cuarto de huéspedes, Canela en una cama especial que Santiago había comprado y Santiago en el sofá para estar cerca por si necesitaban algo. A la mañana siguiente, Patricia llegó temprano con noticias. Hablé con mis contactos en el ministerio. La situación de Luz es complicada, pero no imposible. Hay un precedente de custodia para solteros, especialmente cuando el menor ha demostrado adaptación al hogar propuesto. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, documentar que Luz está mejor contigo que en el sistema. Segundo, pasar por todos los procesos legales correctamente. Y tercero, conseguir que alguien más alto que Mirta Gutiérrez revise el caso. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez un año. Santiago sintió frustración, pero también determinación. Empecemos ahora mismo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de papeleo, entrevistas y evaluaciones. Psicólogos, trabajadores sociales, investigadores de antecedentes, todos visitaron la casa. Luz se portaba tímida durante estas visitas, pero cada vez más segura de sí misma. El cambio en ella era notable. Con baños regulares, ropa limpia, comida nutritiva y horas de sueño normales, se veía como una niña completamente diferente. Pero el cambio más importante era en su actitud. Ya no tenía esa mirada de animal asustado. Empezaba a relajarse, a sonreír más, a hacer preguntas, sobre todo. ¿Puedo ir a la escuela?, preguntó una mañana durante el desayuno. ¿Quieres ir? Sí.
Extraño aprender cosas nuevas. Santiago la inscribió en el colegio privado más cercano. El primer día él la acompañó hasta la puerta. ¿Y si no les caigo bien a los otros niños?, preguntó Luz nerviosa. Les vas a caer muy bien. Eres inteligente, divertida y bondadosa. Y si preguntan por qué vivo contigo, les dices la verdad. Que somos familia. Somos familia. Santiago se arrodilló para quedar a su altura. Para mí sí, para ti. Luz sonrió. Sí, somos familia. Los primeros días de escuela fueron difíciles. Luz tenía que ponerse al día en muchas materias, pero su inteligencia natural la ayudó a adaptarse rápidamente. Los maestros quedaron impresionados con su capacidad de aprendizaje y su hambre de conocimiento. Es una niña excepcional, le dijo la directora a Santiago. Con el apoyo adecuado puede llegar muy lejos. Mientras tanto, el proceso legal avanzaba lentamente. La jueza asignada al caso, la doctora Carmen Herrera, era una mujer justa, pero estricta. Había pedido informes detallados sobre el progreso de Luz, tanto académico como emocional. Los informes son muy positivos, le dijo Patricia Santiago después de una audiencia. La psicóloga dice que Luz muestra signos claros de sanación emocional y que ha formado un vínculo genuino contigo. Y la trabajadora social, Mirta Gutiérrez, sigue oponiéndose, pero su supervisora está empezando a hacer preguntas. Los resultados hablan por sí solos. Un día, mientras Santiago trabajaba en su estudio, recibió una llamada de un periodista. Señor Valdés, hemos escuchado rumores sobre un intento de robo en su casa y sobre una niña que lo ayudó. ¿Podría darnos una entrevista? Santiago dudó. Había mantenido la historia en privado, pero tal vez era hora de que la gente supiera la verdad. Está bien, pero quiero que la historia se cuente correctamente. La entrevista salió en el periódico principal de Buenos Aires una semana después. El titular decía: Millonario busca adoptar a la niña que le salvó la vida. El artículo contaba la historia completa, el intento de robo, el aviso de Luz, cómo Santiago la había encontrado viviendo en la calle y su batalla legal para obtener su custodia. La reacción fue inmediata. Santiago recibió cientos de llamadas, unas de apoyo, otras de crítica. Algunos decían que era admirable, otros que era una estrategia publicitaria, pero la llamada más importante llegó 3 días después. Señor Valdés, era la voz de la jueza Herrera. He leído el artículo. Me gustaría acelerar el proceso. ¿Pueden venir a mi oficina mañana? Por supuesto, doctora. Y señor Valdés, traiga a Luz. Quiero hablar con ella. Santiago colgó el teléfono con el corazón acelerado. Habían llegado al momento de la verdad. Esa noche, durante la cena, le contó a Luz sobre la cita con la jueza. ¿Va a decidir si puedo quedarme contigo?, preguntó ella. Sí. ¿Y si dice que no? Santiago tomó su mano. Entonces seguiremos peleando hasta que ganemos. Luz asintió con determinación. Estoy lista. Y Santiago supo que era cierto. Los dos estaban listos para pelear por su familia. La oficina de la jueza Herrera era diferente a lo que Luz había imaginado. No era fría y gris como la de Mirta Gutiérrez, sino cálida, con plantas en las ventanas y fotos de familia en el escritorio. Hola, Luz, le dijo la jueza con una sonrisa genuina. Me da mucho gusto conocerte. Luz se sentó junto a Santiago con las manos en las rodillas, nerviosa, pero decidida. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Sí, señora. ¿Te gusta vivir con Santiago? Sí, mucho. ¿Qué es lo que más te gusta? Luz pensó un momento. Que no tengo miedo. En los otros lugares siempre tenía miedo de que algo malo pasara. Con Santiago me siento segura. ¿Y qué hacen juntos? Desayunamos todas las mañanas y hablamos de muchas cosas. Él me ayuda con la tarea. Vemos películas los fines de semana y cuidamos a Canela juntos. Canela, mi perro, estaba muy enfermo, pero Santiago lo llevó al veterinario y ahora está mejor. La jueza miró a Santiago. Señor Valdés, ¿por qué quiere adoptar a Luz? Porque la necesito tanto como ella me necesita a mí. Mi vida estaba vacía antes de conocerla. Ella le dio sentido otra vez. Entiende que adoptar a una niña con el historial de Luz puede ser muy difícil. Doctora, he leído su expediente. Sé todo lo que ha pasado y no me importa. Lo único que me importa es que tenga la oportunidad de ser una niña normal, de crecer en un hogar donde sea querida. La jueza se dirigió otra vez a Luz. ¿Sabes que Santiago quiere adoptarte oficialmente? Sí. ¿Qué significa eso para ti? Luz miró a Santiago y después a la jueza.
Significa que voy a tener un papá de verdad y que él va a tener una hija de verdad y que vamos a ser una familia para siempre. Eso es lo que quieres. Es lo que más quiero en el mundo. La jueza escribió algo en sus papeles. Luz, voy a pedirte que esperes afuera un momento. Necesito hablar con Santiago a solas. Luz salió y la jueza cerró la puerta. Señor Valdés, he revisado todo su caso. Los informes psicológicos, las evaluaciones domiciliarias, los reportes escolares de Luz. Todo es excepcional. Santiago sintió esperanza. Pero tengo una preocupación, continuó la jueza. Usted es un hombre muy rico. Luz viene de extrema pobreza. ¿Ha pensado en los desafíos que esto puede crear? Todos los días, pero creo que el amor y la estabilidad son más importantes que las diferencias económicas. Y si ella tiene problemas de adaptación más adelante, los traumas de la infancia no desaparecen de la noche a la mañana, entonces enfrentaremos esos problemas juntos como familia. La jueza asintió. Una última pregunta. ¿Está preparado para que esto sea permanente? No hay devoluciones en la adopción. Santiago la miró directo a los ojos. Doctora, yo ya la considero mi hija. El papel solo lo va a hacer oficial. 3 semanas después, Santiago recibió la llamada que había estado esperando. Señor Valdés, la custodia provisional ha sido aprobada. El proceso de adopción final tomará unos meses más, pero Luz puede quedarse con usted permanentemente. Santiago colgó el teléfono y gritó de alegría. Luz estaba en la escuela, pero no podía esperar para contarle. Esa tarde, cuando llegó a buscarla, tenía una sorpresa especial. ¿Cómo te fue en el examen de matemáticas?, le preguntó mientras caminaban hacia el auto. Bien, creo. ¿Por qué sonríe tanto? Porque tengo buenas noticias. En el auto, Santiago le contó sobre la llamada de la jueza. Luz no dijo nada por un momento largo. Eso significa que ya no me pueden llevar nunca más. Y vamos a ser familia para siempre. Para siempre. Luz se echó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero emotiva, la adopción se hizo oficial. Santiago ahora era legalmente el padre de Luz y ella era oficialmente su hija. Esa noche, durante la cena de celebración, Santiago le dio un regalo especial. ¿Qué es?, preguntó Luz abriendo la pequeña caja. Adentro había una llave dorada. Es la llave de la casa, le dijo Santiago. Pero no es una llave común. ¿Por qué? Porque esta llave significa que si algún día quieres irte, puedes irte. No estás aquí porque no tienes otro lugar. Estás aquí porque eliges estar aquí. Luz tomó la llave y la apretó en su mano. Nunca me voy a ir. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque por primera vez en mi vida estoy en casa. Se abrazaron fuerte padre e hija, sabiendo que habían encontrado lo que más necesitaban. Una familia. Canela, ahora completamente recuperado, movía la cola desde su lugar favorito junto a la ventana. Él también había encontrado su hogar para siempre. 2 años después, Luz Valdés se sentó en su pupitre de 5º grado con una hoja en blanco frente a ella. La maestra había dado la tarea más difícil del año, escribir sobre el día más importante de su vida. Sus compañeros ya habían empezado a escribir. María escribía sobre el día que nació su hermanito. Carlos sobre cuando su equipo de fútbol ganó el campeonato. Sofía sobre sus vacaciones en Disney World. Luz mordió la punta de su lápiz y miró por la ventana. ¿Cuál había sido el día más importante de su vida? Había tenido muchos días importantes en los últimos 2 años. El día que la jueza firmó los papeles de adopción, el día que se mudó oficialmente a la casa de Santiago y pudo poner sus pocos libros en la biblioteca grande. El día que Canela se recuperó completamente y volvió a correr por el jardín. El día que sacó su primera en matemáticas. El día que Santiago la llevó a conocer la tumba de Carmen y le dijo: ella hubiera estado muy orgullosa de ti. Pero mientras pensaba en todos esos momentos, se dio cuenta de que había uno que había cambiado todo lo demás, un momento que había hecho posible toda su nueva vida. Empezó a escribir el día más importante de mi vida por Luz Valdés. El día más importante de mi vida fue una noche de lluvia hace 2 años. Yo estaba escondida en un garaje, sucia y asustada cuando vi a unos hombres malos esperando para lastimar a alguien. Podría haberme quedado callada. Nadie me había pedido que ayudara. El señor que llegó en el auto elegante no me conocía y yo no lo conocía a él, pero algo dentro de mí me dijo que tenía que avisarle. Cuando le grité: no entré, ellos lo están esperando. No sabía que estaba cambiando mi vida para siempre. Solo sabía que tenía que proteger a alguien que no tenía cara de malo. Ese señor era Santiago, que ahora es mi papá.
Él dice que yo le salvé la vida esa noche, pero la verdad es que él me salvó la mía. No solo me sacó de la calle, me salvó de creer que nadie me podría querer. El día más importante de mi vida fue cuando alguien creyó en mí antes de que yo creyera en mí misma. Él no sabía mi nombre, pero me escuchó y no se fue. Ahora tengo una familia de verdad. Tengo un papá que me ayuda con la tarea y me hace panqueques los domingos. Tengo un perro que duerme a los pies de mi cama. Tengo mi propio cuarto con libros y juguetes. Tengo amigos en la escuela que me invitan a sus fiestas de cumpleaños. Pero lo más importante que tengo es la seguridad de que alguien me va a querer sin importar qué. Aunque cometa errores, aunque a veces tenga pesadillas sobre el pasado, aunque a veces me ponga triste sin razón, mi papá Santiago dice que las familias no siempre se forman de la manera tradicional. A veces se forman cuando dos personas solas se encuentran y deciden cuidarse mutuamente. Risas. Música. Yo ya no soy la niña asustada que vivía en la calle. Ahora soy Luz Valdés y tengo planes para el futuro. Quiero estudiar para ser abogada como la señora Patricia para poder ayudar a otros niños como yo. Quiero viajar por el mundo y leer todos los libros de la biblioteca de mi casa. Quiero tener mi propia familia algún día y contarles la historia de cómo un millonario solitario y una niña de la calle se convirtieron en padre e hija. Pero primero quiero terminar la primaria, la secundaria y la universidad. Mi papá dice que puedo ser lo que quiera hacer y yo le creo porque él nunca me ha mentido. El día más importante de mi vida fue el día que aprendí que los milagros existen, solo que a veces vienen disfrazados de una noche de lluvia y un momento de valentía. Luz dejó el lápiz y releyó su redacción. Estaba perfecta. Contaba toda la verdad, pero de una manera que sus compañeros podían entender. La campana sonó y los estudiantes entregaron sus trabajos. Mientras caminaba hacia la salida, Luz vio el Mercedes negro de Santiago esperándola en la puerta del colegio. Corrió hacia él con una sonrisa enorme. ¿Cómo te fue hoy, mi amor?, le preguntó Santiago dándole un abrazo. Muy bien, papá. Escribí sobre el día más importante de mi vida. ¿Y cuál fue? El día que nos conocimos. Santiago sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Para mí también fue el día más importante de mi vida. Tomó su mano con firmeza, como hacía todas las tardes, y caminaron juntos hacia el auto, padre e hija, cruzando la multitud de otros padres y estudiantes, sabiendo que habían encontrado exactamente lo que necesitaban. El uno al otro. En casa los esperaba Canela como siempre, moviendo la cola junto a la puerta. La familia estaba completa. Qué historia tan hermosa acabamos de vivir juntos. La transformación de Santiago y Luz nos enseña que las familias se construyen con amor, no solo con sangre, y que a veces los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Esta historia nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad y que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas del pasado. Si esta historia te llegó al corazón como nos llegó a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite escuchar que los milagros sí existen. Si quieres seguir disfrutando de más historias que inspiran y emocionan, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Tu apoyo hace que podamos seguir creando contenido que toca el alma.